Puedo hablar de tus maravillas, Señor. Puedo hablar de tu gracia inagotable, Padre. Y puedo decirte que tú eres mi Dios, que me sostiene, que me levanta, que me ayuda, que me da vida, Señor. No importa la circunstancia que tú estés pasando, lo más importante es que Dios está contigo. Y la misma palabra dice que si Él está con nosotros, no habrá nada ni nadie que pueda detener ese mover, ese alcance, esa dirección que Él quiere hacer a través de ti. Hay bendición para ti. Hay nuevas fuerzas para ti. Hay presencia inagotable desde el cielo para ti. Gózate y alégrate en Él. Y no permitas que nada ni nadie te robe la bendición. No mires hacia atrás el camino recorrido. Mira hacia adelante la presencia maravillosa de Dios acompañándote, dándote la victoria, dándote la fuerza. Y viendo ese poder inagotable del cielo para ti. Él es el Dios todopoderoso. Él es el Dios que te ayuda. Él es el Dios que te levanta. Gracias, Padre mío, por lo que estás haciendo. Gracias porque nos podemos mover en ti, Padre. Gracias porque podemos ver cosas maravillosas y esperar en ti, y confiar en ti, Padre, y estar seguros en todo lo que tú has hecho con cada uno de nosotros, Padre mío. Gracias, Señor. Ministranos también con tu palabra, Señor, y permita que esa palabra nos aliente, nos dé vida, nos ayude a ser entendidos, Padre, a comprender, Padre precioso, que tú eres el Dios que nos ha llamado, Señor, a cosas extraordinarias, Padre, pero también, Señor, a estar dispuestos, Señor, para adorarte, dispuesto para exaltarte, dispuesto para levantar bandera y victoria en medio de todas las circunstancias, pero también, Señor, dispuestos a conquistar y alcanzar ese llamado que tú has hecho a cada uno de mis hermanos, mis hermanas, y saldremos vencedores, Señor, no importando lo que tengamos que enfrentar, importa de que tú estás con nosotros, Señor. Yo te alabo, yo te bendigo, yo te exalto por tus maravillas, Señor. Gracias, Padre, gracias. Eres maravilloso, eres Dios de vida, eres Dios de gracia, Padre. Y en ti esperamos. Gracias por la fuerza que nos da, por el aliento de vida que nos da, porque podemos disfrutar de tu comunión, Señor. Y sé que tu Espíritu Santo seguirá ministrando en todo este día y aún en la noche, Señor, sobre cada uno de nosotros, Padre. Esperamos en ti, nos gozamos en ti y nos fortalecemos en ti. Muchas gracias, Señor. Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas. Qué gozo poder estar esta mañana con cada uno de ustedes y poder sentir esa presencia maravillosa del Señor. Yo sé que Él está contigo y hay respuesta. Yo declaro, yo creo que hay respuestas de parte de Dios para ti. Y no podemos deleitar en esa salvación y en esa bendición de Dios. Quiero retomar el tema que veníamos trayendo el sábado. Y estamos hablando en Génesis capítulo 26 y estamos hablando de Isaac. Cuando comienza a aparecer en el escenario Dios, o la Biblia comienza a hablar de este patriarca, hijo de Abraham, él aprendió mucho de su padre. Y yo siempre digo que el ADN espiritual de los padres son transmitidos a los hijos. Y cuando oramos por ellos y cuando le ministramos a ellos de las experiencias, de los aciertos y desaciertos y del conocimiento que hemos recibido de Dios, nuestros hijos son impregnados, reciben ese ADN espiritual, lo voy a llamar así en esta mañana, y ellos van a ser entendidos en Dios, y la generación después de ellos, nuestros nietos, van a llevar una gloria mayor, porque vamos en más conocimiento de Dios, más experiencia, conocemos más a Dios y podemos experimentar esa gloria y esa majestad de parte de Él. Eso pasó con los hijos de Abraham. Isaac fue un hombre que vio la bendición de Dios y recibió, y le fueron endosadas, voy a decirle así, cedidas las promesas de Abraham.
Y después, tal vez más adelante, vamos a hablar de Isaac, de Jacob. Y vaya que Jacob sí que aprendió a conocer a Dios. A pesar de los errores que cometió, él supo asumir el llamado que Dios le había hecho. Y estamos hablando ahí en el capítulo 26 de Génesis. Y estamos haciendo un recuento de lo que les compartí el sábado. Dice que hubo hambre en la tierra. Se repitió igual que cuando estuvo en los días de Abraham, está diciendo la palabra. Y se fue Isaac a Abimelech. Abimelech siempre, más adelante, siempre tuvo problemas con el pueblo de Israel. Siempre tuvo dificultades. Pero hay instrucciones de Dios, y yo les decía que cuando tenemos que tomar decisiones, qué importante es tener en cuenta a Dios y decirle: Señor, por favor, guíame en estas decisiones que voy a tomar. No pida la bendición de Dios después de que haya tomado decisiones, sino mientras está en el transcurso de esas decisiones, abre tu corazón para que Dios te hable. Porque aquí hay un ejemplo claro que cuando dependemos de Dios, cuando hemos comprendido quién es Dios, cuando nos permitimos dirigirnos hacia Dios, podemos fortalecernos en esa gracia y en esa misericordia que proviene de Él, que Él nos da. Y se le aparece el mismo Señor y le dice que no descienda, era lo que yo le decía, no descienda a Egipto. Y es lo que Dios nos está diciendo: no te vuelva atrás, no te mezcles. Y pudiéramos hablar de mezcla, porque Dios estaba en el propósito, a través de este tiempo, en el contexto histórico, de levantar un pueblo, una nación que lo representara, y a través de esa nación, que fue la misma promesa que le dio a Abraham, mostrar a las naciones del mundo el poder, la magnificencia, la gracia y todo lo que Dios está dispuesto a hacer a favor de aquellos que le creen. Y le dice de esa manera: no descienda a Egipto y habita en la tierra que yo te diré. Ahora, si hacemos una exégesis o buscamos más o le pedimos al Espíritu Santo que nos dé el entendimiento para entender esta palabra, nos vamos a dar cuenta que también hay una palabra para ti y para mí. Cuán importante es aprender a depender de Dios. A veces nosotros nos movemos de acuerdo a nuestras comodidades, nos movemos de acuerdo a nuestros conceptos, de acuerdo a nuestro bienestar, a nuestro parecer. Inclusive a veces en las iglesias nos movemos de esa manera: no me gustó esta iglesia, me voy para otra. Y no me gustó esta otra porque el pastor me saludó, entonces me voy para otra. No, aquí los hermanos son difíciles, me voy para otra. Y a veces yo les llamo los hermanos sangre, porque recobren todo el cuerpo de Cristo, estar en un lugar y a la final no se edifican en ningún lugar porque no encuentran. Y muchos de ellos, y he conocido muchas personas con dones especiales, con unción especial de parte de Dios, con experiencia en el Espíritu Santo, con cosas maravillosas que Dios ha hecho a través de ellos, pero terminan solos. Inclusive hablando más de los siervos, de las siervas, de los hijos de Dios, y uno dice: no puedo entender. Y tal vez la respuesta fue porque hicieron su voluntad, mas no la voluntad de Dios. Y ahí es donde está el peligro. Por eso le dice a Isaac: habita en la tierra que yo te diré. Que yo admiro a las personas y alabo a Dios por esas personas que cuando tienen que trasladarse por motivos de trabajo, por fuerza mayor, a otra ciudad, a otro lugar, comienzan a orar: Señor, muéstrame el lugar donde tú me necesitas, Señor. Pudiéramos hablar mucho de este tema y darnos cuenta que muchas veces nos hemos equivocado porque nos hemos movido por nuestras emociones o porque alguien nos convenció y nos sacó de la tierra, voy a decirlo así, que Dios quiere que nosotros estemos, del lugar que Dios quiere que nosotros estemos. Y en esos lugares, aunque a veces son lugares donde Dios se manifiesta, créame que allí no hay fruto, se vuelven estériles y no hay una prosperidad espiritual, y la revelación de Dios se va secando, se va agotando poco a poco porque no han comprendido lo que Dios quiere hacer en sus vidas y en sus corazones. Por eso le dice: habita en la tierra que yo te diré.
Y aún le advierte, y le decíamos esto el sábado y quiero reiterarlo, pero le dice, allí habita en la tierra como forastero. Si haces estas cosas, y es lo mismo que Dios te está diciendo a ti, si escuchas mi voz, si atiende a lo que yo te estoy diciendo, si no desciendes a Egipto. Recuerde, yo les he dicho en muchas de las predicaciones que Egipto es representado por el mundo, que nos esclaviza, que no sacamos nada provechoso de él, que nos cautiva nuestra alma, nos entretiene y nos muestra hasta cierto punto bienestar, pero es algo que nos sale muy costoso. Y prácticamente Dios le está diciendo, mire, son cosas sencillas que tienen que hacer. No descienda de Egipto, hazme caso, donde obedéceme mejor, donde yo te voy a decir que estés, pero aún en el lugar que yo te voy a mostrar, vas a estar como forastero. No te vas a radicar en ese lugar. ¿Sabe por qué Dios hace eso? Porque necesita hombres y mujeres que estén dispuestos a moverse de acuerdo a lo que Él quiere hacer, y para desarrollar sobre ti o en ti o a través de ti todo el plan que Él tiene trazado para que seas bendición donde quiera que tú vayas con la dirección de Dios. Cuando una persona se mueve en esa dirección de Dios, al lugar que llega, a ese lugar son bendecidos. Lleva la paz de Dios, lleva la bendición de Dios. Si hay conflictos, si hay enfermedades, si hay dificultades, esa presencia de Dios les libera. Y hay un regocijo especial. Así haya disensiones, esa presencia de Dios pone en orden todas las cosas. Y qué importante, y el Nuevo Testamento habla mucho de hijos de paz. Y los hijos de paz son aquellos que llevan en su corazón la presencia de Dios. Y es agradable cuando un hijo de paz, cuando una hija de paz llega a nuestros hogares, porque se siente algo en el ambiente que no lo podemos describir. Lo sentimos. Y es agradable, y cuando la persona se va, no es como el caso contrario, que hay gente que llega que no son hijos de paz y traen perturbación a todo nuestro ambiente. Lo que Dios quiere es que tú seas un hijo, una hija de paz, que lleve bendición, que sea bendición donde quiera que vaya, porque su presencia está con él. Aún los demonios se tienen que ir sin necesidad de que lo estés buscando, porque la presencia de Dios trae libertad. Porque la presencia, el Espíritu de Dios trae libertad, como entonamos ese cántico. Está aquí para liberar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, para guiar. Eso es lo que hace Dios. Lleva luz, salen las tinieblas, y la luz se manifiesta a través de aquellos que han creído en el Señor. Por eso le dice, yo necesito una disposición de ti. Y si lo haces, la promesa para Isaac, pero también la promesa para nosotros, es que Dios mismo estará con nosotros. Dios mismo estará contigo si haces, si obedeces, si diriges, no importa lo que ocurra. Y leíamos en el versículo 3, 4 y 5 las promesas que Dios le dio. Y le pone como ejemplo a su mismo padre Abraham. Y le dice, él me obedeció y yo estuve con él. Y el versículo 5, salto ahí, dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mi mandamiento, mis estatutos y mis leyes. Ahora bien, me gusta lo que dice el versículo 6, porque yo digo, Señor, qué bueno que Dios, el cielo, Dios mismo, el Espíritu de Dios, dé testimonio de tu obediencia, de mi obediencia, porque quedó escrito en el versículo 6 de ahí, en Génesis 26, habitó pues Isaac en Gerar. Algunos traducen Gerar como la tacita, como algo donde está guardado, significa ese Gerar. Pero algo que quiero también compartir contigo es que no necesariamente porque la bendición de Dios esté con nosotros las cosas van a salir bien. Vamos a tener dificultades. Y ayer en la predicación yo les decía lo que dijo el Señor Jesucristo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Inclusive el versículo que leíamos ayer, el 32, Juan 16, 32 dice: yo no estoy solo porque el Padre está conmigo. Y aunque ustedes me van a dejar solos, no estoy solo. Y le imparte esa palabra
y le dice: ustedes van a tener problemas, pero no temas, yo voy a estar contigo. Y es la misma promesa que le está diciendo aquí. Y se levanta algo en el ambiente donde está Isaac, porque dice el versículo 7: y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y comienza a tener un conflicto, y comienzan a tener dificultades, y se repiten algunas cosas que son los ADN, voy a decirlo así, las maldiciones generacionales. Y aquí está mencionando a partir del versículo 7, maldiciones generacionales, que lo mismo que le pasó a Abraham le sucede a Isaac. Porque, no sé, por temor a Abimelech, él dice que su esposa no es esposa sino la hermana. Y hay un conflicto ahí. Le pasó lo mismo a Abraham. Hay cosas que hicieron nuestros padres que nosotros estamos repitiendo. Pero Dios interviene. Dios interviene. Y le protege y le guarda. Y Rebeca, pues no sé por qué se confabuló, digo yo, con él. Y por poco comienza a manifestarse algo que no era el deseo de Dios. No te mezcles. No sé por qué hay en nuestro corazón a veces temores. En medio de la bendición de Dios nacen temores que no dejan la manifestación gloriosa de parte de Dios en nuestra vida. Y este es un ejemplo muy claro de lo que nos sucede a nosotros. Tenemos la promesa de Dios. Tú tienes la promesa de Dios, de que Dios está contigo, de que Dios va a prosperar tu entrar, de que Dios va a prosperar tu salir. De todas las promesas que hay en el Salmo 91, que son maravillosas. Salmo 121, Salmo 23, y pudiera mencionar muchos de los salmos, aparte de otros pasajes que están cargadas de promesa de Dios, aún a través de Isaías 40, 41, 42, 43. Es maravilloso lo que Dios nos promete, pero muchas veces actuamos por nuestros temores. Y lo que hace Isaac es que simplemente niega que Rebeca es su esposa. Y dice que la hermana. Y como era hermosa, dice que Abimelech trató de tomarla como esposa. Pero realmente se dieron cuenta que estaban cometiendo un error. Dios protegiéndonos en medio de todas las cosas. Inclusive aquí hay muchas enseñanzas para los mismos hogares de la protección de Dios cuando nuestro corazón está abierto con Él. Pone temor alrededor de la gente, aunque muchas veces nos cuidamos nosotros en esas relaciones con Dios. El versículo 11 inclusive me parece tan interesante. Después lea esos textos del 7 al 10, porque son bien interesantes. No voy a hablar quizás cuando haga una serie sobre los hogares que voy a sacar más adelante. Va a ser muy importante, pero dice en el versículo 11: entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a esa mujer, de cierto morirá. Ahora, yo quiero que tú tengas en cuenta que Dios coloca un temor inclusive en las personas que están a nuestro alrededor para que no nos toque. Y aquí Abimelech está levantando una ley para que haya una protección sobre Isaac y una protección sobre Rebeca muy especial, a pesar de que ellos habían incurrido en la mentira. A veces jugamos con la gracia de Dios, pero Dios en su misericordia nos protege, nos guarda. Y esto me hace pensar en lo que dice el Salmo 127:1, hablando del hogar. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Y está hablando directamente al cuidado del esposo, de la esposa. Que muchas veces permitimos que los celos inunden el corazón. Porque oímos muchos casos, porque a veces en lugar de llenar nuestra mente y nuestro corazón con la palabra de Dios, llenamos con la basura de Egipto, con la basura del mundo. Y eso crea barreras y crea pensamientos y actitudes en nuestro corazón, y permitimos que nuestro corazón fácilmente sea herido en medio de las circunstancias que vivimos. Pero hay una protección de parte de Dios. Con mi esposa, cada vez recién casados,
tomamos una actitud y la tomamos delante de Dios. Y yo le decía muchas veces a ella, yo tengo que rendirle a Dios más que a ti las cuentas de lo que yo haga. Y saben una cosa, amados hermanos, ha protegido mi hogar y hemos ya podido estar casados más de 40 años. Hemos tenido dificultades, sí, pero hemos visto la protección de Dios, el temor de Dios en el corazón de ella, el temor de Dios en mi corazón. Y aunque el enemigo muchas veces intenta desviarnos, robarnos la bendición, estamos seguros de que la protección de Dios, el temor de Dios no se va a apartar de nuestro corazón. Y vuelve y reitera el versículo 12, la bendición de Dios. Versículo 12 dice: y sembró Isaac en aquella tierra, en la tierra que Dios le dijo que sembrara, y cosechó aquel año 100 por 1, lo leíamos el sábado, y le bendijo Jehová. Y el versículo 13 dice: y el varón, esto es Isaac, se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Eso es lo que Dios quiere mostrar a través de ti, a través de mí. El poder ver esa gracia, esa misericordia de Dios, y el poder ver la bendición, y otros se van a dar cuenta. Tú ni siquiera necesitas decir que tiene. Los demás se van a dar cuenta que sobre ti está la bendición de Dios. Eso es lo que Dios quiere mostrar al mundo. Que aquellos que tienen en su corazón al Señor pueden disfrutar de su comunión, pueden disfrutar de su prosperidad, pueden disfrutar de su bendición y sobre todo del temor sobre aquellos que están a tu lado. No es terror, no produce miedo, produce reverencia, produce temor, solo por una sencilla razón, y te lo digo con todo mi corazón y lo puedes buscar en la palabra: por la presencia de Dios que habita en ti. No dudes de esa presencia de Dios. No tientes al Señor tu Dios, como tal vez en una enseñanza anterior yo le decía. Y tentamos a Dios cuando dudamos de su presencia. Y lo podemos leer más adelante en el libro de Éxodo, donde el Señor dice, o la palabra dice, que Dios dijo: me han tentado ya 10 veces. Y tú miras cuáles fueron las tentaciones con las cuales el pueblo pecó. Y es la duda de la presencia de Dios en ellos. Si Dios prometió estar contigo, créalo, mi amado hermana, mi amado hermano, que Él lo va a cumplir. Nunca dudes de su presencia, ni mucho menos dude de su bendición sobre ti. Él prometió bendecir, prosperar todo lo que hagas. Y le he puesto un texto bien sencillo, pudiera mostrarle muchos de la Biblia, pero uno que yo repito mucho, lo que es el que está en el Salmo 1:3. Que dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que dará su fruto a su tiempo. Y si tiene una Biblia ahí, subraye lo que dice la parte final del versículo 3: y todo lo que hace prosperará. Esa es la bendición que hay sobre ti. Por eso puedes emprender y abrir negocios en la dirección de Dios. Dígale: muéstrame, Señor, esa tierra que tú tienes preparada para mí, ese lugar, Señor, esa empresa, ese negocio, esa casa. Y quiero habitar ahí para mostrar que tu gloria está con aquellos que te temen, que guardan tus preceptos, que atienden a tus consejos, que andan en justicia, que hacen lo correcto, pero sobre todo que abren su corazón, que miran a la cruz y pueden ver la redención que fue hecha allí por ti y por mí a través de la sangre del Señor Jesucristo. Qué hermoso lo que dice de Abraham. Fue un hombre próspero, fue un hombre bendecido. Y yo te lo reitero, te lo decía el sábado y te lo repito hoy nuevamente: Dios está interesado en bendecirte. Y tal vez tú puedes decir: sí, yo creo, pero es necesario que tú estés atento a la voz de Dios. Y termino diciendo lo que dice el Salmo 23. Creo que es el versículo 5. Donde dice: ciertamente el bien y la misericordia de Jehová te seguirán todos los días. Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová. Versículo 6. Salmo 23, 6. Ciertamente el bien y la misericordia te seguirán todos los días de mi vida.
yo lo hablo en primera persona o en tercera persona. Ciertamente el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida, y en la casa de Jehová morarás por largo día. O en tercera persona o en primera persona, como está escrito: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Eso es la bendición de Dios, unidos con el Señor, proclamando su bendición, proclamando su gracia y declarando que Él está contigo. Déjate bendecir, déjate alcanzar por la bendición, hermano. Y yo sé que Dios va a hacer cosas maravillosas contigo. Yo te invito a que oremos un momento y le digamos: Padre precioso, qué hermoso es estar contigo, qué hermoso es pensar en tus maravillas, en tus hechos prodigiosos. Y a través de estos textos, Señor, que estamos meditando en estos días, Señor, yo sé que tienen muchas cosas para ministrarnos a cada uno de nosotros, Padre. Enséñanos a caminar contigo. Revela tu palabra sobre nosotros, Señor. Y yo declaro que mi hermano, mi hermana, Señor, son de bendición porque tú estás con ellos, Señor. Y se van a parar firmes en esa bendición. Pero sobre todo, Padre mío, van a disfrutar la bendición del fruto de sus manos, Señor. Y sus labios confesarán que eres tú, Señor, quien has hecho todas las cosas. Glorifícate en ellos, Señor. Si están necesitados, Señor, muestra tu poder en ellos. Si están enfermos, Señor, los cubro de oración, Padre, palabras de aliento. Si están en angustia, Padre, quito esa angustia y coloco la paz de tu Espíritu Santo en ellos, Padre. Sigue fluyendo como lo hacías en esta mañana, Señor. Sigue ministrando con tu espíritu de poder, Padre. Si hay luto, Padre mío, coloca ese manto de gozo, de alegría, Padre. Llévate el dolor que ha habido en el corazón, mi Padre, de tus hijos y de tus hijas. Y que ese gozo perpetuo prometido para aquellos que te buscan, Señor, sea sobre nosotros, Señor. Abre esas puertas de trabajo a aquellos que lo están pidiendo, Señor. Esos hogares sean bendecidos, Señor, y esas peticiones de mi hermano y mi hermana sean escuchadas, Señor, por ti, y haya pronto, Señor, una lluvia de bendición sobre aquellos que están clamando, que están buscando tu rostro, oh Dios Todopoderoso. Los dejo en tus manos, Señor, y espero tu gracia, tu misericordia en cada uno de ellos, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Amén, Señor. Quiero que mediten en el conocido versículo del Salmo 23, 6. Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de mi Padre moraré por largos días. Eso es lo que Dios promete para ti. Recíbelo en este día en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios te bendiga. Te habló el pastor Ilan de Lozada Elvira de la Iglesia Cristiana Sinaí. Un abrazo para todos. Camina en victoria, que yo sé que Dios es el que te sostiene, Dios es el que le levanta, y Dios es el que te da la bendición. Muchas bendiciones.